Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera epístola de Timoteo, capítulo 1 y versículo 16, donde dice: Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Nótese que el pecado grande del primero de los pecadores iba resuelto por la sobreabundante manifestación de la misericordia de que lo salvó. Para el apóstol Pablo, la acción divina no solo es una admirable dimensión de su amor, sino que también que la considera como ejemplo para quienes crean en Cristo Jesús en el futuro, como pone de manifiesto el uso del adjetivo primero. Y él inicia una serie de pecadores que serán también recibidos a misericordia, de manera que como Dios hizo con él, perdonando sus pecados y poniéndolo en el ministerio, así hará también con los demás perdidos que sean recibidos a misericordia. Nótese que es interesante notar que el apóstol habla de que en él Cristo mostró toda paciencia, literalmente longanimidad, que es la capacidad de extender los brazos de amor para recibir en ellos al perdido. Y Dios tuvo mucha paciencia con Pablo, a pesar de su dureza de corazón, ya que el perseguidor fue recibido por el Salvador y quien no merecía compasión alguna obtuvo la gracia salvadora. Este pecador, salvo y recuperado, es el modelo de ejemplo que Dios pone ante los otros perdidos para que tengan confianza y también crean que serán recibidos misericordiosamente sin tener en cuenta su condición personal, como había ocurrido también con Pablo. Por tanto, Pablo es ejemplo de la paciencia de Cristo, que retuvo la manifestación de la ira a causa de las acciones pecaminosas del que ahora era apóstol. Y no solo eso, sino que lo tomó y puso a su servicio como apóstol, ya que la fe depositada en el Salvador produce el milagro de la dotación de la vida eterna, según promesa del Señor, para todo aquel que cree, como así señala el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Y esa vida eterna, que es la forma natural de vida para el regenerado, se mostrará definitivamente y además esplendorosamente en la venida del Señor Jesucristo, como así señala la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, y Tito, capítulo 2, y los versículos 11 al 14. Por tanto, esto debe de servir de estímulo a todos, por más pecadores que sean, y que nadie debe perder la esperanza de salvación, porque Cristo, que murió por todos, está precisamente dispuesto a cumplir la promesa de vida eterna para los que creen en Él. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sean honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La doxología o la alabanza da una serie de calificativos sumamente interesantes. Y nótese que el primero tiene que ver con el Rey de Reyes y del Señor de Señores, ya que dice que es Rey de los siglos. Y esto, téngase en cuenta, es a diferencia de los reyes del mundo y de los emperadores de Roma. En los días de la epístola, el Señor es el Rey eterno, cuyo gobierno no se extingue y cuya autoridad
jamás cambia. Así pues, la condición de eternidad y universidad perviven en Dios, ya que es el Rey del universo y lo es siempre. Él, Dios, gobierna los cielos y tierra por todas las edades. Pero los reyes del mundo pasan, pero Él permanece. La autoridad soberana del Señor se extiende de eternidad a eternidad, y nada escapa de su control. Nada hay en lo que no haya sido conocido y consentido por Él, ya que los cursos de la humanidad son reconducidos para la ejecución del programa que ha determinado para ese tiempo. El segundo calificativo que hace aquí Pablo es el de inmortal. En algunos manuscritos se lee incorruptible. En ese sentido, la muerte no accede jamás a Dios, no le afecta el tiempo y no es posible que la corrupción venga a deteriorarlo, ya que probablemente la mejor lectura sea perecedero. La fuerza es suya y sus brazos nunca se cansan. Nótese lo que dice en Deuteronomios, capítulo 7 y versículo 19, donde dice: de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano fuerte y brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó, así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. La Biblia pone un contraste entre el hombre que se fatiga y cuyas fuerzas al debilitarse hacen posible el cansancio, con aquel que no es posible que se fatigue jamás. Nótese lo que dice en Isaías, capítulo 40 y versículo 28, donde dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios del siglo es el Señor, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y no solamente esto, sino que el eterno Dios nunca cambia. Malaquías, capítulo 3 y versículo 6 dice: porque yo soy el Señor, no me he mudado, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La inmortalidad será considerada más adelante en el capítulo 6 de esta misma carta de Primera de Timoteo, versículo 16. Pero sigue diciendo aquí Pablo también que Dios es también invisible. Sin duda, esa cualidad se aplica más directamente al Padre, ya que la Biblia enseña la invisibilidad del Padre. En el Antiguo Testamento se afirma que a Dios no se le puede ver, ni nadie le vio. Deuteronomios, capítulo 4 y versículo 12 dice: y habló el Señor con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y más se presenta envuelto en nubes y oscuridad, como señala el Salmo 97, versículo 2, donde dice: nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. El sentido figurado de algo que no permite verle, Jesús enseñó también esto en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 37, donde dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y por otro lado, no es solo que nadie lo haya visto, sino que nadie seguirá con vida si le viese. Éxodo, capítulo 33, versículo 20, dice: dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. De ahí que Manoa, el padre de Sansón,
al ver al ángel del Señor ascendiendo en la llama del altar, dijo a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Jueces capítulo 13 y versículo 22. Y también ocurre lo mismo con Isaías, quien al recibir la visión celestial de Dios en el trono, recibiendo la adoración de los serafines, dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habiendo en medio del pueblo quien tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Isaías capítulo 6 y versículo 5. Por tanto, es fácil entender que el pecador temblase delante de la visión divina o incluso de la posibilidad de verla, porque la sentencia por el pecado que Dios había establecido es la muerte. Y nadie podría estar delante de Dios en su condición de pecador, porque solo el absolutamente santo podría hacerlo, como señala el Salmo 24, versículo 3 en adelante. Y en el Nuevo Testamento sigue la misma enseñanza. El apóstol Pablo enseña que Cristo es la imagen del Dios invisible, Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Y aquí vuelve a expresarse esa verdad, cuando dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Y todavía, con más precisión, dice en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Por tanto, la invisibilidad del Padre es evidente, por cuanto se trata de una persona que es espíritu. Así, precisamente, lo afirmaría Jesús a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan capítulo 4 y versículo 24, donde dice: Dios es espíritu. De manera que el ojo humano no puede ver el espíritu, por tanto, no puede ver a Dios en su condición divina. Y Jesús dijo que nadie ha visto al Padre, sino el Verbo, que vino de Dios. Juan capítulo 6, versículo 46. De otro modo, la naturaleza divina es inaccesible al ojo humano, pero lo que el hombre no puede ver, lo puede hacer visible aquel que, siendo Dios, está en la comunión del ser divino. Y no solo puede ver, sino que lo puede revelar, puesto que Él es el Logos, el Verbo eterno. Entonces, cabe preguntarse si la dosología o la alabanza está dirigida al Padre o al Hijo. La respuesta es a ambos, puesto que está manifestándose a Dios y cada una de las personas divinas son el único Dios verdadero. Dice también el apóstol Pablo que dirige la alabanza al único Dios. El sentido en que ha de entenderse es que Dios no solo es el único en sentido de que solo existe Él, sino también que es único en todo cuanto es en sí mismo, es decir, glorioso, soberano, majestuoso, inmortal, invisible, etcétera, etcétera. Con tal, siendo además el Dios de la gracia y de la salvación, es digno de ser honrado y también amado. Y nótese que el término único es equivalente a verdadero, como así señala Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, Romanos capítulo 16, versículo 27 y Judas, versículo 25. A este único y sabio Dios se le tributa en la dosología honor y gloria o alabanza y adoración eternamente. Y esta exclamación aparece también en Apocalipsis, capítulo 4, versículo 9,
capítulo 5, versículo 13 y capítulo 7, versículo 12. Y nótese que primeramente se le tributa honra, esto es, se manifiesta el profundo respeto y reverencia delante de su gloriosa majestad. Así pues, corresponde al acto en sí de glorificar. En segundo lugar, se le tributa gloria por quien es en sí mismo. Es equivalente a bendecir, expresar las maravillas de Dios, hablando bien de Él. Los dones dados benéficamente cada día y la omnipotencia que actúa en su justicia. Y esto equivale a ensalzar a Dios. El objeto de adoración es el Eterno, sentado en el trono de gloria. Lo que distingue cada una de estas palabras es que la honra o el honor a la soberanía y dominio del Todopoderoso, la gloria corresponde a la esencia divina. Y al final dice Pablo un amén. Deja aquí entender que la dosología o la alabanza formada parte de las expresiones de la adoración de la iglesia primitiva. En el entorno judío era la respuesta de los asistentes en la sinagoga a la dosología que se leía en ella. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Retornando aquí al tema del versículo 6, Pablo escribe la primera advertencia a Timoteo. Lo que debía demandar a otros tenía que guardarlo primeramente él mismo. Así pues, el requerimiento era que se quedase en Éfeso, para evitar que nadie enseñara haciendo uso no legítimo de la ley, sino todo lo contrario, para llevar a la conversión a Cristo a quienes, siendo pecadores, eran objeto de la obra redentora, porque Jesucristo había venido para ser el Salvador de ellos. Y nótese que el aviso lo hace a alguien a quien llama Hijo Timoteo. Sobre este título que le da Pablo, era posiblemente el instrumento que Dios usó para la conversión de él. Era además mucho más joven que el apóstol, un colaborador al que amaba entrañablemente. Y Pablo entregaba a Timoteo un mandamiento que tenía que ver con el tesoro de la proclamación del Evangelio que le había sido encomendado, es decir, confiado, y que lo debía de mantener con la pureza con que le era encomendado por su padre espiritual. Por tanto, el ministerio y la misión que se había encomendado a Timoteo era conforme a profecías que se habían hecho antes acerca de él. Estas profecías, como se considerará más adelante, tenían que ver con la disposición del Espíritu, por lo que Pablo fijó su atención en Timoteo durante el segundo viaje misionero, como así dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y los versículos 1 al 3. Probablemente hubo profecía que anunciaba la determinación del Espíritu sobre el ministerio de Timoteo, pero además debieron contener palabras pronunciadas en relación con el futuro de él, ya que las profecías señalarían a Timoteo para un ministerio especial en la iglesia y probablemente expresaría las responsabilidades que debería de asumir, incluso los sufrimientos que la misión le acarrearía, como había sido el tema profético en la separación de Pablo para la obra misionera. Y es muy posible que en Litra hubiera algunos profetas que testificaran acerca de Timoteo.
Y ha de recordar que Silas, el compañero de Pablo, en el viaje misionero era profeta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 y versículo 32, ahí nos lo muestra. A referirse aquí en plural a profecías, hace pensar que fueron más de uno de los profetas que hablaron en relación al ministerio de Timoteo, o también que pudieron haberse repetido en varias ocasiones. No es improbable que las profecías y la imposición de las manos del apóstol, como señala 2 Timoteo 1:6, trajesen como resultado una disposición interior en Timoteo para llevar a cabo el ministerio al que el Señor le había llamado, ya que, en cierta medida, el apóstol está diciendo que a su hijo Timoteo, que recuerda lo que las profecías dijeron acerca de él para que el comportamiento en el momento de las dificultades y de confrontar en la iglesia a los falsos maestros sea firme. También es interesante la figura que Pablo usa hablándole de batalla y de librarla con firmeza. En la carta a los Efesios, el apóstol hace mención a la batalla que las fuerzas de maldad libran contra los creyentes y por tanto también contra la iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 12. Nótese que este combate es contra la perversión de la doctrina generada por quienes estaban enseñando el error en la iglesia en Éfeso. Y Timoteo debía recordar que estaba, según anunciaron de antemano las profecías acerca de él, luchando en una batalla que no era suya, sino que era del Señor. La batalla por la fe debía ser sostenida en la fe, como señala 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 12. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. De la firmeza en la defensa de la fe, pasa ahora Pablo al naufragio en la fe, ya que el combate espiritual en que se encuentra envuelto Timoteo requiere de dos elementos imprescindibles. Por un lado, mantener la fe. Nótese que el verbo tiene la connotación de tener algo. De ahí que algunos traducen reteniendo la idea de aferrándose a la fe. En la lucha contra quienes tratan de destruir la obra de Dios, no sirve otra arma que es la fe. Así pues, si la lucha es en contra los errores acerca de la palabra de Dios, no cabe duda que hay que mantener firmemente asida esta. Y esto equivale a mantener la verdad del Evangelio, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y los versículos 17 al 19. Ya que mantener la fe significa sostenerse firmemente en la verdad revelada y conservar ante todos esa verdad. Sin duda, la Biblia es cuestionada en todos los tiempos, pero de forma especial lo es también, como no, en el día de hoy. Ya que el mensaje bíblico está desapareciendo de muchas iglesias para ser sustituido por otro que satisface las demandas que los creyentes piden. Y nótese tres cosas que ponen de manifiesto que el que enseña y pastorea la iglesia está en la línea que Pablo pide a Timoteo. Primeramente, el que se aferra a la fe tiene que nutrirse de ella. La primera carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 6 dice: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Por tanto,
no se puede pretender alimentar al rebaño de Dios con la palabra si quien está en esa misión no se alimenta continuamente precisamente de la palabra de Dios. Ya que el tiempo de estudio y de reflexión sobre la Biblia ha de ocupar horas en la vida del ministro. Y téngase en cuenta que no se trata de una lectura superficial, sino de nutrirse de ella. En segundo lugar, la defensa de la fe exige predicar la fe, como así enseña en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 2. Por tanto, no es tarea del pastor entretener a la iglesia, no hablar de sus logros y de su propia vida, de criticar a otros ministros, ni tampoco de contar chistes, sino simplemente de predicar la palabra de Dios. La debilidad de las congregaciones que ocasionan la entrada de desviaciones doctrinales obedecen a una mala praxis al dejar de enseñar a la iglesia la palabra de Dios en forma ordenada y sistemática. Los infantiles en Cristo son fácilmente llevados de un lado para otro por todo viento de doctrina, como dice Efesios capítulo 4 y versículo 14. Y en tercer lugar, el que permanece en la fe debe guardar la fe. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 20 dice: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Esto trae como consecuencia la pureza y sencillez del mensaje de la fe. El apóstol le exhorta a que evite vanas prácticas sobre asuntos generados por la llamada ciencia. En el tiempo de la epístola tenía que ver con discursos sobre asuntos diversos y genealogía interminables, y en el actual, en el día de hoy, sobre aspectos del humanismo y del relativismo. La ciencia social es usada por el mundo para oponerse a las verdades de la doctrina bíblica. Esto hay que considerarlo. Hay que tener algo bien claro, y es lo siguiente, y es que ningún mensaje será poderoso si no descansa en la Escritura, porque es el único modo de llegar a la intimidad de la vida de los que escuchan la enseñanza. Y la enseñanza correcta de la palabra, la defensa de la fe, es la actuación en el combate contra quienes alteran la verdad bíblica y generan una buena conciencia. La conciencia, como se ha visto, es el elemento de la parte espiritual del hombre, que juzga las acciones. Y esta conciencia puede acusar o defender. Romanos, capítulo 2 y versículos 14 y 15 dice: Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando la ética, en este caso el ministerio en la congregación, corresponde al propósito divino, la conciencia genera profunda calma personal. El apóstol Pablo deseaba tener la experiencia de una buena conciencia. Por eso, dijo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 12: Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Por tanto, Pablo buscaba también esa misma bendición para Timoteo, ya que la enseñanza correcta de la palabra produce en el maestro un estilo ejemplar de vida. No puede separarse
enseñanza de comportamiento. El segundo obedece a la acción del primero. Dice la última parte de este versículo, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo está aquí ilustrando la situación de quienes se apartaron de la fe, comparándola con un naufragio. El apóstol conocía bien los peligros de un naufragio y las consecuencias que acarreaba, ya que una nave se precipita al naufragio cuando se desprecia o desecha el elemento que la gobierna. Siguiendo la figura marinera, la palabra es el timón que dirige la nave, bien de la iglesia, bien personal. Por tanto, quienes la desechan, naufragan en la fe. No son muchos, pero son algunos, que pasan por esa experiencia y sufrieron un naufragio en la fe. Y voy concluyendo ya con esto. Los falsos maestros, y de estos suele haber muchos en estos días, aunque tengan apariencia de piedad y aunque sean unos magníficos actores y actrices, estos ignoran la conciencia de cada uno de los creyentes y también ignoran la verdad de la palabra de Dios, ya que como resultado se apartaron de la doctrina verdadera del Evangelio y ellos sufrieron naufragio en la fe cristiana, que equivale a una catástrofe espiritual severa. Aparte de un tiempo perdido, habiendo escuchado fábulas y no palabras que da crecimiento espiritual al creyente. Por tanto, ellos se limitaron a perder el tiempo, habiendo predicado fábulas y no la palabra de Dios, que de nada da crecimiento al creyente y no lo edifica. Amigo y amiga oyente, a muchas personas le enseñan los falsos maestros que con tener una persona, una religión y hacer obras caritativas es suficiente para ser salvo o, como dicen algunos, para ir al cielo. Sin embargo, Dios nunca mandó al mundo ninguna religión, sino que mandó un Salvador, Cristo Jesús. También, ninguna obra de caridad puede salvar a nadie, ya que entonces la persona que hace esto está diciendo con sus actos caritativos que la obra que llevó a cabo Jesús en la cruz del Calvario es insuficiente. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2 y versículos 8 y 9, donde dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, amigo y amiga oyente, ahora en este momento yo te animo a que tú aceptes a Cristo en tu corazón, que lo aceptes en tu vida, y de una vez, para siempre, y lo hagas como tu único y suficiente Salvador. Si no sabes cómo hacerlo, yo puedo guiarte en una oración de fe. Por ello, repite conmigo y di: Dios eterno, te quiero pedir perdón por haber vivido una vida totalmente errada, igual que la había llevado el apóstol Pablo hasta que tuvo ese encuentro con Jesús, camino de Damasco. Hoy, yo quiero tener ese encuentro con Jesús. Para ello, te pido perdón por todos mis delitos y por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos y te recibo como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último,
Te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.